Hola, bienvenidos. En el vídeo de esta semana de la lectura que estamos haciendo juntos del libro de las moradas, pues hoy vamos a terminar la lectura del capítulo 1 de las quintas moradas. Es decir, lo que vamos a hacer es leer juntos los puntos que nos faltan de ese capítulo, que son los puntos del 10 al 13. Como recordaréis, en este capítulo Santa Teresa lo que nos está haciendo es describiéndonos con detalle un tipo de oración, que es la oración de unión, que es el primer tipo de experiencia mística. Aquí Santa Teresa nos va a seguir insistiendo en lo importante que es esta señal, la que nos había hablado ya, como vimos en el vídeo anterior, en el punto número 9, para reconocer que la persona realmente ha vivido esta experiencia, y es la certidumbre total que le queda en Dios. Es decir, le queda una certidumbre total de la existencia de Dios y de que ha estado con Dios, de que ha estado unida a Dios. Ha sido un encuentro directo, profundo, sin ninguna duda. La persona lo experimenta con una gran certeza, como algo tan real, que es lo más real que realmente ha vivido en toda su vida. Porque además se sitúa en un plano diferente de realidad. Es decir, como sabéis, la realidad de Dios es real, pero su realidad no es como la nuestra, porque la nuestra depende de la suya. Nosotros existimos porque Él nos ha creado y nos mantiene en la existencia. Entonces, su realidad es mucho más profunda, mucho más densa, no sé cómo explicároslo, es mucho más real, ¿no? Entonces, la persona que por primera vez experimenta ese otro plano de realidad, que es la realidad de Dios, ¿no? Pues queda verdaderamente impactado, ¿no? Queda sobrecogido por este nuevo plano en el que ha entrado, ¿no? ¿Y cómo es esa certidumbre? Fijaros si es importante esa certidumbre, que Teresa le va a dedicar los dos puntos siguientes, el punto 10 y el punto 11. Ella va a seguir hablándonos de este tema de la certeza en Dios que queda en el alma. Y por un lado nos querrá explicar que esta certeza no tiene nada que ver con lo que es la visión, es decir, no es que la persona le quede como una visión interior, ¿no? Porque la persona, como sabemos, no ve nada, ¿no? Porque ya sabéis que las potencias están suspendidas, entonces, aunque no ve nada con los ojos, ni tampoco ve nada por dentro, sin embargo, le queda al final esta gran certeza de lo vivida. Aquí nos cuenta algo. Aquí empieza a contarnos algo que le pasó a ella y que nos lo va a contar precisamente para que nos demos cuenta de hasta qué punto le queda a la persona esa certeza tan profunda. Y ella nos dice, yo sé de una persona, efectivamente está hablando de ella misma y nos va a contar algo que le sucedió, y es que cuando tuvo esta experiencia y consultó a un confesor y le preguntó, ¿no? Porque como sintió todo esto, pues le preguntó, ¿cómo está Dios en el alma? Porque ya lo había experimentado con tanta claridad. Y entonces este confesor le dijo que solamente estaba por gracia, ¿no? Que no estaba como por presencia real, ¿no? Entonces esto le dejó a ella muy confusa, ¿no? Porque por un lado, fijaros, por un lado tenía esa certeza interior tan grande de que estaba ahí Dios verdaderamente, ¿no? Y por otro lado, ella pues quería saber la verdad y se fiaba de la Iglesia, es decir, confiaba en que la verdad está depositada en la Iglesia, ¿no? Deseaba escuchar a la Iglesia para conocer la verdad. Finalmente, lo que sucedió con este asunto, que además ella también nos lo cuenta en otros momentos de sus escritos, en concreto, por ejemplo, en el libro de la vida, en el capítulo 18, en el punto 15, y también en alguna cuenta de conciencia, pues lo que nos cuenta es que, como se quedó con esa confusión, pues fue y preguntó a otros sacerdotes. Y ya esos otros sacerdotes sí le confirmaron que la presencia de Dios en el alma no está solo por gracia, sino también por presencia, potencia y esencia. Y eso, como nos dice aquí ella, le consoló mucho, ¿no? También dicen los biógrafos que fue un dominico, Vicente Barrón, el que precisamente le confirmó
esto que ya había experimentado, ¿no? Se lo confirmó pues un teólogo. Bien, pues nos explica que la certidumbre que le queda, otra cosa que nos cuenta es que no es corporal. Dice ella que no es como la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, sino que lo que le queda a la persona en el corazón, en el alma, es una certeza de que ha estado con Dios, con la divinidad, ¿no? La certeza de la divinidad. ¿Y cómo se imprime en el alma esta certeza tan grande? Pues nos dirá Teresa, pues el cómo yo no lo sé, no lo sé explicar, ¿no? Nos dice, tratar de comprender cómo ocurre esto no lo sabemos, solo sabemos que es obra de Dios, que igual que la experiencia la da Dios, también es Dios el que imprime este sello, esta certeza en el alma que recibe esta experiencia y va más allá de lo que se puede comprender, porque Él es todopoderoso y todo lo que quiere lo hace. Y aquí nos va a decir lo que ya os comenté en el vídeo anterior. Quien no sienta en su interior esta certeza es que ella cree que no ha vivido realmente esta oración de unión, porque es una característica para ella esencial. No quiere decir con esto que la persona no haya recibido gracias grandes de Dios. Es probable que sí, pero Teresa lo que nos dice es que las almas reciben de Dios muchísimas gracias diferentes, totalmente diferentes unas de otras. Es decir, Dios actúa en las almas de miles y miles de formas diferentes, pero lo característico de esta oración de unión, como ya dijimos, es que las tres potencias permanecen unidas, tomadas por Dios en esa oración, en ese rato breve de la unión. Por lo tanto, aquí la Santa nos está dando un criterio importantísimo de discernimiento de esta experiencia. Y aquí también me gustaría recordaros que en este recorrido que estamos haciendo por el castillo, ya nos dijo Teresa que no es un recorrido lineal, sino que se puede llegar a las quintas moradas y luego pues volver para atrás a las terceras, a las segundas y luego subir a las cuartas, es decir, no es un recorrido lineal. Por lo tanto, es muy frecuente que Dios dé gracias grandes de oración de unión a personas en el principio de su camino espiritual para atraerlos hacia Él, ¿no? Por ejemplo, muchas vocaciones a la vida religiosa o a la vida sacerdotal son por medio de experiencia de unión. Otras veces no. Otras veces es por medio de experiencias extraordinarias, como son las locuciones, es decir, oír una palabra o unas palabras que dice Dios al alma, o mediante una visión. También puede que no sea de estas maneras, pero lo que quiero deciros es que esto ocurre a veces al principio del camino y no quiere decir con ello que el alma ya esté en las quintas moradas para siempre, sino que el alma tendrá que hacer un camino que tendrá momentos de ir hacia adelante, momentos de retroceso, pero que es un proceso en el que el Señor siempre está acompañando y siempre está guiando ese alma, no la deja, ¿no? Lo que quiere hacer es, en definitiva, atraer a esas almas con esa experiencia de la unión hacia el interior del castillo, a entrar mediante estas gracias. Pero luego ya tendrán que ir haciendo esa perseverancia en la oración de la que siempre hablamos. Lo importante que es esa perseverancia en la oración y también el crecimiento en virtudes para ir poco a poco avanzando en el castillo. Finalmente, en el punto número 12, que es muy bonito, la Santa recurre a dos imágenes tomadas de la Biblia para explicar dos conceptos que para ella son muy importantes de esta oración de unión. El primero, que ya os lo conté, es que esta experiencia la persona la siente como algo que recibe de otro, la recibe de una forma totalmente inesperada. No se puede provocar de ninguna manera, pero tampoco se puede evitar. Fijaros, esto es como si una persona pues va andando por la calle distraída y de repente pues viniera un águila y con las garras le cogiera en alto y le hiciera subir y empezar a volar, ¿no? La persona esto le coge de forma inesperada, no puede evitar ser cogida por el animal y subida en lo alto, pero tampoco puede
hacer nada por evitar que termine. Es decir, cuando el águila quiere, pues la suelta y la vuelve a dejar sobre el suelo. Y esto lo explica Teresa con otra comparación, que la toma del Cantar de los Cantares, y es que compara cuando la esposa es tomada por el esposo y es llevada a la bodega. Llevóme el rey a la bodega del vino. Ella interpreta que esta experiencia es como que Dios mete al alma cuando quiere y como quiere en esa bodega. Por eso veréis que algunos autores a esta oración de unión, por esta comparación teresiana, le llegan a llamar a la oración de unión bodega interior. Y además, fijaros, a continuación, Teresa, con una frase muy importante, nos va a dar la clave de las quintas moradas. Nos dice: no quiere Dios que tengamos más parte de la voluntad que del todo se le ha rendido. Y es que el camino de la unión para llegar a esta morada es el camino de rendirse a la voluntad de Dios, es decir, dejar de buscar la voluntad nuestra propia y solo desear ya la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea nuestro único deseo, nuestro único anhelo, hacer su voluntad. Esta es la llave verdadera para entrar en las quintas moradas. Y cuando el alma hace ese acto de rendición, pero fijaros, lo hace de corazón, lo hace real, no solamente de boca, no solamente dice quiero cumplir tu voluntad, no, y luego quiero hacer lo que yo quiera, no, sino que verdaderamente el alma lo que busca, lo que quiere es hacer la voluntad de Dios y le dice de corazón, haz conmigo lo que quieres, lo que quieras, solo deseo ya hacer tu voluntad. Es cuando el alma realmente le abre la puerta a Dios para que le pueda dar estas gracias. Y la otra comparación que nos pone en este punto la Santa para explicarnos algo de esta oración es una comparación para explicarnos cómo Dios entra, cómo Dios irrumpe en el alma y cómo se siente en esta experiencia. Y es que el alma no siente como si le abriera una puerta para que entrara, sino que se encuentra que está ya allí. Y nos pone el ejemplo que todos conocemos de la aparición de Jesucristo resucitado a sus discípulos cuando, como sabéis, estaban reunidos con la puerta cerrada por miedo a los judíos y apareció Jesús en medio de ellos sin que traspasara una puerta, sino que apareció allí en medio de ellos y les dijo paz con vosotros. La sensación que tiene la persona, pues yo os la voy a explicar con un ejemplo que siempre doy, y es que imaginaros una persona que llevase muchos años viviendo en un estudio, ¿no? Una habitación muy grande, pues en la que está pues la cocina, el dormitorio, el escritorio. Entonces esa persona siempre está allí en esa habitación, ¿no? Siempre está haciendo de todo, pues comiendo, durmiendo, trabajando, riéndose, viendo la televisión, hablando por teléfono, reuniéndose con sus amigos, ¿no? Entonces imaginaos que después de muchos años viviendo en esa habitación, de repente un día descubriera que en un rincón de esa habitación, en un sillón, hay una persona que ha estado siempre allí y que le ha visto en todo momento, que ha visto absolutamente todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Que sabe todo lo que ha vivido en esa habitación, ¿no? Que ha estado siempre allí, entonces le descubre, ¿no? Pues fijaros, eso es un poco lo que pasa con el alma, ¿no? No es que de repente Dios entre traspasando una puerta, no, es que lo que descubre el alma es que Dios estaba ahí, estaba ahí sin entrar, ¿no? Y entonces, como veremos en el próximo capítulo, lógicamente la persona desde ese momento cambia totalmente su vida. Imaginaros a ese habitante del estudio desde ese instante en que toma conciencia de que esa persona está ahí, sentada en ese sillón, pues claramente ya la vida en esa habitación no va a ser nunca igual, porque ya la vida no está ya solo, sino que ya está permanentemente acompañado y por lo tanto deja de ser una vida en soledad y se convierte en un diálogo continuo, en una relación continua con esa persona que se ha descubierto en el interior. Finalmente,
Teresa aquí nos señala en el punto 12 que la presencia de Dios que en esta morada ya se revela y ya se hace certeza en nuestro interior, en las sextas y séptimas moradas veremos que no solamente es una presencia de una persona con la que ya se empieza a dialogar de una forma ya continua, porque ya se sabe que está ahí, sino que será un Dios que además nos espera deseoso de regalarnos sus bellezas, de hacernos gozar. Fijaros, es como si un rey muy poderoso, muy rico, se hubiera enamorado de una chica muy bella, muy pobre, y hubiera descubierto dónde vive, ¿no? Y a partir de ese momento, pues lo que hace es mandar a la puerta de su casa camiones y camiones llenos de regalos, ¿no? Y cada día que esa persona se levanta por la mañana, pues se asoma a la ventana y encuentra otros nuevos camiones llenos de más regalos, ¿no? Para conquistar a su bella amada. Pues así es nuestro Dios cuando le rendimos nuestra voluntad, ¿no? Que no solamente está ahí para que nuestra vida ya no sea en soledad, sino en su compañía permanente, pero es una compañía además amorosa, es una compañía que desea darse y entregarse, y como es Dios y tiene tantas cosas que darnos, pues no va a parar nunca ya de sorprendernos. Pero Santa Teresa, fijaros, cuando llega a este punto se llena de emoción, y en el punto 13 nos hablará precisamente de esto, de la grandeza de nuestro Dios y de lo mucho que vamos a ver, es decir, de lo mucho que se va a recibir si seguimos caminando en este castillo, si seguimos en esta aventura de la oración. Pues bien, os dejo ya con la lectura personal y directa y con la oración, como siempre, de los puntos que hemos visto en el vídeo de hoy. Y como siempre os animo a los que no estéis suscritos a suscribiros al canal para ir recibiendo los avisos de los nuevos vídeos que poco a poco, aproximadamente semanalmente, pero otras veces pues será con un poquito más de tardanza, cuando vaya pudiendo hacerlos, y así pues si os suscribís y dais a la campanita pues os avisarán cuando salga el siguiente vídeo. También os animo a dejarme vuestros comentarios, vuestras preguntas acerca de cualquier cosa del vídeo que yo trataré de contestar con lo que sepa. Muchísimas gracias.